Si eres alguien activo en la comunidad de la Lost Media, te habrás enterado que el 26 de junio de 2025 el piloto original de los Backyardigans fue subido a YouTube por el usuario Telopson, para posteriormente ser eliminado por derechos de autor, pero hablaremos de eso más adelante, porque a medida de que escribo esto siguen saliendo detalles del caso, así que bienvenidos a la búsqueda del piloto de los Backyardigans, mejor conocido como Me and My Friends. Para entender mejor la búsqueda, remontémonos al año de 1998, cuando se presentó a los ejecutivos de Nickelodeon un piloto live action filmado en Nickelodeon, Florida. Este piloto fue el predecesor de los mundialmente conocidos Backyardigans. Este piloto fue rechazado y nunca salió al aire, sin embargo en 2001 se retomó la idea, aunque esta vez en formato animado, lo que dio origen a la serie que todos conocemos. Lo más llamativo de este piloto en comparación con la versión final es el uso de botargas en lugar de la animación y la ausencia de Austin, aunque este sí estaba planeado como personaje al momento de la grabación. La disponibilidad de este metraje fue bastante limitada. Durante mucho tiempo, la única evidencia de su existencia era una sola foto en un sitio web y un clip de apenas 3 segundos. Encontró en un video de YouTube titulado Best of Nickelodeon Studios Florida en Orlando, Florida. Este video fue grabado por un trabajador poco antes del cierre del estudio de Nickelodeon, Florida, y gracias a eso, el piloto se dio a conocer fuera del círculo original de producción de Me and My Friends. No fue sino hasta 2017 que un youtuber llamado el Supersonic Q le dedicó un video al tema, pero si te vas a su canal hoy no lo vas a encontrar por ningún lado, excepto en Internet Archive. En ese video mencionaba el nombre de la empresa que diseñó los disfraces, e incluso intentó contactar con Janice Burgess, la creadora del show, aunque nunca obtuvo respuesta. Poco tiempo después de subirlo, el video fue eliminado por un reclamo de derechos de autor, y lo curioso es que si se toman el tiempo de verlo en Internet Archive se darán cuenta que no hay nada, literal nada, por lo que pudieran reclamar derechos de autor. Tuvimos que esperar hasta marzo de 2024 para que el Supersonic revelara la razón por la que su video, que había acumulado más de 100,000 visitas, fuera eliminado. Según contó, fue contactado por un supuesto abogado que le pidió borrar el video. Sin embargo, en investigaciones posteriores pusieron en duda la veracidad de este abogado, debido a su escaso historial profesional. La razón que le dio fue bastante grave. Supuestamente, su video había sido la causa de que un miembro del staff del piloto animado recibiera amenazas contra su vida. Con varias explicaciones poco claras y reclamos de derechos y mucho sentido, el Supersonic decidió borrar el video para proteger su canal, que en ese momento seguía creciendo. Tiempo después surgió una controversia en los foros de la Lost Media Wiki, debido a que alguien acosó a un miembro del staff original con la intención de que filtrara el contenido. Ese incidente, por así decirlo, marcó el final de la búsqueda. El Supersonic no volvió a mencionar el tema hasta 2019, cuando dio a conocer que Nick Rewines habló brevemente del tema con la leyenda. Dato del pasado, un piloto live action para el show animado de Nick Jr. Los Backyardigans llamado Me and My Friends fue filmado con marionetas de tamaño real en los estudios de Nickelodeon en el año de 1998. Al interés por la búsqueda del piloto se unió el usuario Sewer Reviewer el 9 de octubre de 2020, contactando a los 3 titiriteros. Uno de ellos era el reconocido Rick Lyon. Si se tomaron el tiempo de pausar y leer, podrán ver que él puso un alto a cualquiera que intentara contactarlo sobre el piloto, debido a la falta de cortesía y los límites que la gente ya había cruzado con tal de obtener información. Y la verdad, lo entiendo perfectamente. Supongo que debe de ser agotador recibir miles de correos preguntando por lo mismo una y otra vez. Continuando con el tema, a Sewer se le unió el Supersonic, que le compartió el incidente que tuvo con el supuesto abogado, pero lo más interesante de ese intercambio fue un extracto del mensaje que le envió. Ten en cuenta que hay alguien ahí fuera que probablemente se pondrá bastante defensivo y enojado si terminas encontrándolo y preguntándole cualquier cosa relacionada con los Backyardigans. Fuera de tema, concuerdo completamente con Sewer. Hay que ser muy patético para enviar amenazas de muerte por algo relacionado con los Backyardigans. La búsqueda de Sewer siguió activa, incluso llegó a contactar a Sesame Workshop, aunque sin éxito. Aún así, logró revivir el interés en la comunidad. A finales de enero de 2021, Sewer, el Supersonic y otros usuarios anunciaron la resurrección oficial de la búsqueda del piloto, formando el grupo conocido como Lostcast. Todo esto lo compartieron en un directo donde hablaron sobre cómo había empezado todo y también sobre el video de Sewer. Algo que se menciona en ese directo es un detalle sobre los trajes. No eran simples botargas. En el fragmento de video disponible se puede ver claramente que Pablo mueve los ojos, lo cual ya nos daba una pista. Tiempo después se confirmó que los trajes incluían partes animatrónicas. Dicho esto, en el directo del 12 de febrero de ese mismo año se anunció el descubrimiento de imágenes inéditas, las cuales se mostraron en vivo durante la transmisión. Estas fotos fueron descubiertas gracias al usuario Harvey, que logró contactar a una de las compañías que participaron en la producción del piloto. Como resultado, recibió varias fotos que, hasta ese momento, eran completamente inéditas. Algo que me pareció muy interesante fueron los rumores de que el piloto ya se había subido previamente, pero fue retirado de la plataforma. Más adelante veremos que este rumor no era tan descabellado y que tenía fundamentos bastante sólidos. La apuesta más segura, y por varias menciones relacionadas con la cantidad de copias existentes, probablemente en VHS como veremos más adelante, era contactar directamente al director del piloto. Y quiero hacer una pausa para mencionar esto porque fue un tema recurrente en ese directo. Por favor, si van a buscar los media o en general en cualquier aspecto de su vida, hablen con respeto a la persona a la que le van a preguntar.
preguntar algo. A nadie le gustaría que le pidieran metraje o fotos de algún proyecto propio de forma grosera, y mucho menos que eso escale a recibir amenazas. Dicho eso, continuemos con la cronología de los sucesos. El 21 de febrero de 2022, sí, un año después, el usuario Media Pilots, mejor conocido como Ver, logró recuperar varias imágenes del set de grabación del piloto. Trabajó en silencio durante ese tiempo y logró contactar al diseñador de los personajes, quien fue la clave para obtener este nuevo material. Gracias a esto pudimos ver el material inédito de los trajes, el escenario y en general darnos una mejor idea de cómo se grabó el tan codiciado piloto de los Backyardigans. Algo bastante importante que se mencionó en ese stream fue la infame foto de la rana rosa, que desapareció poco después de que un usuario la compartiera. Durante mucho tiempo la única evidencia que quedaba era una recreación hecha en Paint, pero hace apenas 4 meses, al momento en el que escribo este guión, la infame foto de la rana rosa fue finalmente recuperada. Es en este punto cuando comenzaron a notarse comportamientos bastante extraños. El usuario Yenpen, quien originalmente compartió la foto de la rana rosa, mencionó que debía pedir permiso para difundir el material y después de eso desapareció por completo. Este tipo de comportamiento, gente que aparece, deja una pista y luego desaparece, se volvería una constante a lo largo de toda esta búsqueda. En marzo de ese mismo año, el usuario MrBones logró contactar a la productora del piloto, quien de forma algo críptica le reveló la trama del episodio. Para el piloto, la idea era que si esperas sin hacer nada se siente como si pasara una eternidad, pero si te mantienes ocupado el tiempo pasa y disfrutas la espera, casi como los más de 10 años que duró la búsqueda del piloto. Afortunadamente para mí ya no hubo más directos, y cualquier mención del tema sería por tweets o por videos de YouTube por miembros del equipo de investigación del Supersonic, siendo este último quien en su video titulado Búsquedas de los Media que llegaron a un punto muerto, publicado en mayo del 2023, hablaré del tema, donde mencionaba que ya podríamos haber tenido el piloto, que la locura por la búsqueda y los innumerables callejones sin salida podrían haber sido evitados tiempo atrás, mencionando a 3 personas que podrían tener el piloto en sus manos. La primera era un miembro del staff que dijo tener una copia guardada en un almacén, pero nunca volvió a responder. La segunda mostró interés en el tema, pero en cuanto fue cuestionada directamente sobre la copia del piloto dejó de contestar. Y finalmente una persona que dio la mayor pista sobre Me and My Friends, aseguró que tenía una copia y que incluso la había visto varias veces. Este descubrimiento fue posible gracias al usuario Ver, quien contactó a un escultor que había trabajado en el piloto. Este mismo le proporcionó el nombre de alguien que probablemente conservaba el material, y sorpresa, no solo tenía el piloto sino un ensayo del mismo, dando esperanzas de que por fin podrían recuperar el tan ansiado piloto. Después de varios mensajes intercambiados, el ex empleado mencionó la posibilidad de digitalizarlo, no sin antes pedir permiso a su jefa con la cual el usuario MrBones y Melodilus habían contactado previamente. Lamentablemente, después de este mensaje no volvió a contestar y el equipo de búsqueda se desanimó. En marzo de 2024, el Supersonic subió un video titulado La desastrosa búsqueda de Me and My Friends. El inicio es impactante, con la revelación de que el grupo de búsqueda había encontrado no una, sino 2 copias, la que mencionamos anteriormente y otra que al final no llevó a nada. Este video reveló varios de los sucesos más importantes que ya les conté, pero también incluía detalles que decidí guardar para esta parte, ya que aquí se exponen algunas de las controversias más grandes que han rodeado al piloto hasta la fecha. Tras el hallazgo de las primeras fotos del piloto, un usuario llamado General War Turtle se acercó a los administradores de la wiki de los Backyardigans, quienes eventualmente se unieron al equipo de Loscas. Sin embargo, en 2021 algunos miembros de Loscas comenzaron a dudar del compromiso que estos administradores tenían con la búsqueda. Eso surgió luego de que revelaran varios nombres de empleados mencionando que ya habían establecido contacto con ellos, y según decía, había 2 posibilidades: o no tenían ningún material de piloto, o directamente no recordaban haber trabajado en el proyecto. No fue sino hasta que Loscas contactó directamente a alguno de estos empleados cuando finalmente encontraron más material e información sobre el piloto, contradiciendo lo que habían dicho los administradores de la wiki. ¿Recuerdan a la persona que tenía la cinta VHS? De forma curiosa y algo graciosa, esa persona ya estaba en la lista de empleados que los administradores de la wiki habían compartido, pero con su nombre mal escrito intencionalmente para evitar que volvieran a contactarlo. También salieron a la luz revelaciones que apuntan a que esta búsqueda pudo haber terminado mucho antes. 2 personas involucradas en la wiki, Melodilus y Sandra, estuvieron, sin saberlo, más cerca del piloto de Me and My Friends de lo que imaginaban. Sandra específicamente en algún punto alrededor del año 2015, mientras investigaba sobre un show en vivo de los Backyardigans, se tomó con la famosa foto del piloto. A este hallazgo se le sumó la ya mencionada página de Rick Lyon, y con ambos elementos escribió el primer artículo sobre el piloto en su wiki, que tiempo después sería trasladado a la Los Media Wiki. Este suceso podría haber sido el detonante por el cual ese grupo de personas comenzó a entorpecer la búsqueda tanto como pudo, aunque, como bien menciona el Supersonic en su video, todo esto sigue siendo una especulación. Alrededor de la fecha de subida del video de el Supersonic se dio la lamentable noticia del fallecimiento de la creadora de los Backyardigans, Janice Burgess, lo cual unos meses después tomaría bastante importancia por el ánimo general hacia los admins de la wiki de los Backyardigans. El 19 de diciembre de 2024, tanto Subway como el Supersonic subieron videos con noticias importantes sobre el piloto, noticias que, por cierto, no dejaron muy bien parados a los
administradores de la wiki. Suwer, intrigado por el tema de los nombres mal escritos, decidió revisar el historial de cambios en la wiki de los Backyardigans. Ahí encontró algo curioso, un usuario cuya dirección IP era visible. Al rastrear ese IP descubrió que estaba vinculado a un edificio de Paramount. Lo más extraño es que este usuario solo había hecho una publicación en 2013, justo un año después de que se subiera aquel famoso video de los estudios de Florida. Algo que se descubrió después fue que la búsqueda por parte de los administradores en realidad comenzó en 2011, 4 años antes de lo que ellos mismos habían declarado públicamente, ya que siempre afirmaron que su investigación empezó en 2015. Esto les habría dado una ventaja considerable sobre el resto de la comunidad de la Lost Media y cobra aún más sentido con la siguiente revelación. Su búsqueda de 2011 terminó casualmente en 2016. El usuario Ver, sí, nuevamente, al consultar el historial de ediciones en la Lost Media Archive descubrió lo siguiente. Todos los administradores de la wiki de los Backyardigans tienen una copia. La mayoría del contenido de esta página es falso, y está apareciendo en resultados de búsqueda en lugar de nuestro trabajo. Esto ya es más una opinión personal, pero entiendo que puede molestar que se hayan apropiado de tu trabajo y claro que eso se pudo manejar de mejor manera, pero acaparar copias digitales del piloto de una serie para público preescolar y además entorpecer búsquedas que van por el camino correcto, no termino de entender cómo hay adultos que trabajan activamente en contra de personas que simplemente están invirtiendo su tiempo libre en recuperar un pedazo de historia. De verdad, no lo entiendo. Y si se preguntan sobre la veracidad de estas ediciones, hay un ejemplo clave que se menciona en el video de El Supersonic. En 2021, un usuario compartió una foto inédita del piloto y hasta mostró una supuesta conversación con un trabajador que, según él, le había proporcionado el material. Todo parecía legítimo hasta que Ver investigó y descubrió que el correo del supuesto trabajador ni siquiera existía. Pero eso no fue todo. El Supersonic también intentó contactar directamente al trabajador y confirmó que no tenía absolutamente nada del piloto. Este comentario de Melodilus, por cierto, también fue realizado en la entrada del piloto en CGI del 2002. Seguimos con la esperanza de que salga a la luz en algún momento de este año, que ha sido sin duda el año de los pilotos dentro de la comunidad de la Lost Media. También se menciona un usuario conocido simplemente como K, quien es para muchos la razón principal por la que se cree que el piloto ha sido guardado por puro odio hacia la comunidad de la Lost Media. Lo más inquietante es que este usuario parecía saber demasiado sobre el piloto, tanto que se llegó a creer que tenía acceso a ambos, el piloto live action y el CGI. Esta teoría cobró fuerzas tras encontrarse un mensaje en la Lost Media Archive que parecía confirmarlo. Esto nos dejó con una gran duda. ¿Qué fue lo que borraron para que alguien afirmara que la mayor parte de los pilotos ya se habían encontrado? Como se imaginarán y por todo lo que comenté antes, la comunidad se enfureció. Pero como los administradores de la wiki decidieron guardar silencio, no hubo mucho que pudiera hacerse. Adicionalmente, el 25 de febrero, el Supersonic publicó en su cuenta de Twitter un total de 4 fotos del piloto. Estas imágenes ya habían sido subidas previamente por otro usuario o incluso aparecían en la página de IMDb, pero ahora se mostraban con mayor claridad. En ellas podíamos ver a las suricatas junto a sus titireteros. El Supersonic explicó que había recibido esas fotos desde el año anterior, pero no pudo publicarlas antes porque no tenía el permiso necesario. No fue hasta que otra persona, completamente ajena, logró contactar a la misma fuente y consiguió el permiso, que finalmente las imágenes pudieron subirse libremente al internet. No tienen idea de lo mucho que quería llegar a este punto. Fue un día que recuerdo vívidamente. Aquí es donde entra en escena un nuevo usuario, Lost Media Busters, una cuenta de Twitter dedicada enteramente a la Lost Media de todos los tipos y sabores. El 25 de junio publicaron el siguiente post. Con la cantidad de pilotos perdidos que se están encontrando, ¿creemos que finalmente ha llegado el momento? Mis amigos y yo creemos que sí. No sé cómo lo interpreten ustedes, pero en lo personal me da la impresión de que ya había algo en marcha con respecto al piloto. Esto lo digo por la filtración de varias fotos por parte de un usuario que afirmaba tener el mismo. Lo que más llama la atención es que llegó a mostrar incluso una imagen de la pantalla del título del piloto. Además, envió varias imágenes más, aunque tiempo después declaró que eran generadas por IA. Quizá como forma de proteger sus contactos o simplemente para evitar problemas por haberlas filtrado. Finalmente, los Media Busters el 26 de junio subirían el siguiente mensaje después de un retweet, a lo que el Supersonic y Plemiro Jorge respondieron. Así pasaron varias horas hasta que un usuario en Discord comentó lo siguiente. Me están diciendo que no haga lo que estoy haciendo ahora mismo. Quiero subirlo, pero por ahora no puedo, siendo honesta. Sé que ya mostré algunas cosas, pero no es el momento. Pueden pensar que esto fue una broma o algo así, pero simplemente no es el momento. No puedo sacarlo de forma segura. Esta es una mejor decisión a largo plazo. Eventualmente saldrá. Yo personalmente estaba jugando Overwatch con un amigo mientras esperaba, como muchos, que por fin se filtrara el piloto en internet. No fue sino hasta que, ya por la noche, revisé el celular antes de dormir y vi un mensaje en un grupo de la Lost Media. Alguien escribió, el piloto se encontró y, sorpresa, finalmente el piloto había sido encontrado. Originalmente el piloto sí estuvo disponible en YouTube, pero con el tiempo fue eliminado por un reclamo de derechos de autor por parte de Paramount. Pero no se preocupen, el piloto fue respaldado en Internet Archive y guardado en miles de dispositivos, así que al final las medias ya no se perdieron. A la fecha en que escribo este guión, la verdad es que no se sabe mucho sobre quién filtró el piloto o cómo se obtuvo la copia. Lo único claro es que de forma silenciosa apareció en 4chan. Nadie sabe con certeza si esto tiene relación con el usuario que les mostré antes o si fue alguien totalmente distinto. Pero lo que sí es seguro es que fue subido a internet y una vez en internet es imposible que algo desaparezca.
El piloto, la verdad, es una de las cosas más wholesome y tiernas que he visto. Estaba claramente pensado para un público aún más pequeño que el de la serie original, pero era evidente que el proyecto no recibiría luz verde. El costo de los trajes, su mantenimiento y el diseño de los escenarios eran simplemente demasiado altos. Por eso, tiempo después, el show fue rehecho en un formato animado. El piloto empieza con el icónico clip de los personajes caminando para posteriormente presentarse y dar inicio al episodio, donde Pablo, emocionado por jugar Flag Tag, habla con las Oricatas, quienes le mencionan que Yunico no ha llegado, por lo que Pablo empieza a impacientarse, como todos los que seguimos esta búsqueda. Posteriormente, Pablo empieza a esperar sin hacer nada, lo que lo molesta hasta que llega Yunico con las banderas sin armar, por lo que todo el elenco se dispone a pegar las banderas y esperar a que el pegamento seque. Pero Pablo, impaciente por jugar, apura a todos y dice que las banderas ya están secas. Al jugar por poco tiempo, las banderas empiezan a desprenderse del asta y Yunico regaña a Pablo por impaciente, por lo que Pablo, arrepentido, se disculpa y sugiere pegar nuevamente las banderas bajo la amenaza de que si la vuelve a liar no jugarán con él. Así que Pablo decide esperar mientras hace algo, inspirado por sus amigos que también esperaban ocupándose en otras actividades, y es en ese momento cuando entra en escena una de las razones por las que los Backyardigans se volvieron tan icónicos, las canciones temáticas de cada episodio. Al terminar su canción, Yunico lo interrumpe y anuncia al mismo que las banderas han secado y finalmente pueden jugar Flag Tag, para finalmente, por coincidencia o por simples ironías de la vida, Pablo da el siguiente mensaje al espectador. Por cierto, los Curis son propiedad de MIF, así que vayan a darle follow. Para cerrar esta larga historia, al día siguiente el Supersonic subió un video sobre los media recientemente encontrada, en el que también habló sobre el caso de Me and My Friends. Antes de entrar en detalle, anunció que el equipo de búsqueda revisaría el tema una última vez con el objetivo de cerrar oficialmente el caso en un tercer y último video, esta vez incorporando la versión de los administradores de la wiki, especialmente la de Melodilus, quien finalmente salió al frente y compartió su versión de los hechos. Mi actualización de hace 13 horas fue antes del lanzamiento. Dicho esto, cambio de bando y publiqué mi propia copia con la pantalla de apertura intacta. Tengo fuertes sospechas sobre quién es el que está haciendo los reclamos de derechos de autor. Una cierta persona que conozco usando credenciales de Paramount. Yo soy quien está subiendo mi copia, en contra de sus exigencias. Además, fue Sips quien inició toda la tontería de no publiques cosas de Nick Central, manténlas en secreto hace años. Subí mi copia con la pantalla de apertura intacta. A pesar de las exigencias de mis colaboradores aquí, estuvo disponible por horas hasta que Paramount la volvió a bajar. No estoy seguro de si fue realmente Paramount o una cierta persona aquí utilizando credenciales de Paramount, pero he terminado con esto. La verdad debe salir a la luz. Y tú sabes quién eres. Si estás leyendo esto, sé que estás furioso ahora mismo, pero te estoy ignorando. Esto ha durado demasiado. Lo bueno de toda esta situación es que Melodilus pudo limpiar su nombre, porque seamos honestos, ninguno de nosotros habría actuado diferente si tuvieran todos esos datos personales solo por querer revelar el piloto de una serie para niños. Y así, tras años de silencio, teorías y pistas sueltas, el piloto de los Backyardigans no fue realmente encontrado, fue liberado, no por accidente, no por un hallazgo milagroso, sino por una ruptura. Una ruptura entre quienes durante años decidieron ocultarlo, guardarlo como un secreto de élite, y quienes, cansados de esa actitud, decidieron que ya era suficiente. Hoy lo tenemos, sí, pero no gracias a una búsqueda perfecta, sino porque alguien se cansó de seguir callando. Muchas gracias por haber visto el video, todos los materiales están en la descripción y los debidos créditos se dieron a través del video. Espero que en el transcurso de edición de este video no hayan salido más cosas sobre el tema, y si es así, comenten si es que quieren una actualización del caso, que con mucho gusto haré. Soy Krau y nos vemos en la siguiente.